El pasado domingo estuvimos hablando sobre el principio regulador en la iglesia y tal vez los que algunos no pudieron estar el pasado domingo o incluso los que tal vez estuvieron, quizás ya se olvidaron qué es el principio regulador, de qué está hablando el hermano Franco. Bueno, el principio regulador se refiere al hecho de que solo la Sagrada Escritura, solo la Biblia determina cómo debe moverse la iglesia en su contexto formal de comunidad de fe. Recuerden lo que el apóstol Pablo le escribió a su hijo en la fe Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3. Timoteo, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, para que sepas cómo debes moverte en la casa de Dios. Y Timoteo estaba cumpliendo el rol pastoral en una iglesia, en la iglesia de los Efesios, y él debía instruir a los efesios a cómo moverse en la casa de Dios. Se estaba refiriendo prácticamente a cómo debe moverse la iglesia, la comunidad de fe, en sus tiempos formales de reunión, porque es obvio que la iglesia, cuando sale a su cotidianidad, tiene también principios generales, ya sea de moral, de ética, de cómo comportarse en los lugares en donde va a lo largo de la semana, ¿verdad? El trabajo, la escuela, la universidad, en las calles. Sabemos cómo un cristiano debe comportarse, pero Pablo le dijo a Timoteo cómo debe moverse la iglesia cuando se reúne de manera formal, tal cual estamos en este momento. El principio regulador va mostrando, nos va indicando a la luz de la Biblia qué es lo que debemos hacer como iglesia reunida. Así que hemos visto el pasado domingo que el principio regulador regula la doctrina de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, como ahora estamos, es para escuchar la palabra de Dios, la doctrina de Dios, la doctrina de los apóstoles. Entonces, como iglesia local reunida, tenemos que tener un orden de qué es lo que creemos que la Biblia dice. También hemos visto que la iglesia, o que el principio regulador regula el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Y que Dios no ha dejado a la imaginación de la iglesia o a los gustos y preferencias de la iglesia la elección de su liderazgo, sino que Dios ha dado estrictamente un carácter, ¿no? Un carácter que debe tener aquellos que anhelan el pastorado y que debemos ver que aquellos cumplan esos requisitos, ¿no? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el gobierno de la iglesia también hay una regulación que Dios ha dado. También hemos visto que Dios regula las tareas que la iglesia tiene, por ejemplo, en nuestro papel con el Estado, con la sociedad, ¿verdad? Y veíamos que el Estado no puede imponer a la iglesia qué hacer, qué enseñar, qué no enseñar. El Estado no puede imponer pastores a una iglesia porque una iglesia es independiente. La iglesia está regulada por la palabra de cómo debe manejarse, qué es lo que debe enseñar y nuestra autoridad es Cristo, ¿verdad? Nosotros sí ante el Estado, y eso también lo regula la Escritura, tenemos que respetar a las autoridades civiles, ¿verdad? Tenerlas en alta estima porque son puestas por Dios, pero ha regulado Dios el límite de esa autoridad. En el momento en que la autoridad civil quiera ponerse por sobre la autoridad de Dios y, por ejemplo, prohibirle a la iglesia predicar el evangelio, nosotros tenemos que decir como el apóstol Pedro, obedeceré a Dios antes que a los hombres. Entonces la escritura, el principio regulador regula la tarea de la iglesia ante el Estado, como también ante las familias, ¿verdad? Veíamos que el primer responsable de la crianza de los hijos no es la iglesia, sino los padres y madres de familia.
Entonces la iglesia, regulado por la palabra, hace de ayudador a aquellos responsables, papás, mamás, para que puedan cumplir esa labor de manera eficaz, de manera bíblica. Pero no podemos darle a la iglesia o la iglesia no puede usurpar el rol de los padres. Nosotros no podemos disciplinar a sus hijos. Es el rol de los padres, la disciplina de los hijos, la crianza de los hijos. También veíamos que el principio regulador regula la adoración de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, Dios dice cómo quiere ser adorado. Él enseña, Él nos muestra claramente en su palabra cómo quiere ser adorado. Y en el momento en el que nos volvemos ingeniosos y nos creemos más sabios que Dios, más inteligentes que Dios y empezamos a añadir elementos a la adoración que Él nunca mandó en su palabra, muy lejos de adorar a Dios, más bien empezamos a ofrecerle fuego extraño, como aquel que ofrecieron Nadab y Abiú, que eran hijos del sacerdote Aarón y fueron quemados por Dios por tal pecado. Ellos ofrecieron algo que Dios no les había ordenado. Entonces, en la mañana de hoy vamos a estar tocando la primer parte de una sección de sermones titulada La liturgia. La liturgia. Hoy vamos a ver la parte 1 de la liturgia y el sermón de hoy se titula El fundamento bíblico de las partes del culto. El fundamento bíblico de las partes del culto. Y vamos a tocar solo 2 puntos en esta mañana. 2 encabezados. Número 1, ¿cuáles son las partes de un culto cristiano? ¿Cuáles son las partes del culto cristiano? Y número 2, ¿qué son las circunstancias del culto? ¿Qué son las circunstancias del culto? Así que entramos de lleno a lo que tenemos para ver en esta mañana. Punto número 1. ¿Cuáles son las partes del culto cristiano? Primero, debemos aclarar a qué nos referimos con esta frase, partes del culto. Partes del culto. Aquellos, por ejemplo, que trabajan con autos, ¿no? Saben cuando o a qué nos referiríamos si dijéramos las partes del auto, ¿no? Entonces, uno que tiene conocimiento de mecánica empieza a enumerar una por una y tal vez en orden las partes de un auto, incluso aquellas que nosotros no conocemos, ¿no? Y empieza a hablar, ¿no? Yo puedo hablar de manera general, ¿no? El volante, las ruedas, el motor, las puertas, los vidrios. ¿Con qué sube los vidrios? Algunos tienen botoncito para subir, otros tienen, ¿no?, el agarradorcito. ¿Con qué abro las puertas? Con las partes de un auto, ¿verdad? Ahora, ¿qué entiendes en base a ese ejemplo cuando yo digo las partes del culto? ¿Cómo se ordena un culto, verdad? ¿De qué manera el culto ordenadamente tiene partes? ¿Y cómo se va formando el culto? Aquí, en Iglesia Sola Gracia, tenemos una liturgia, unas partes de nuestro culto que empieza, por ejemplo, con una lectura del llamado a la adoración, en donde nuestro hermano Andrés o el hermano que está dirigiendo abre una porción de las Escrituras. El día de hoy fue Habacuc y la lee, ¿no? Y la lee. Esa es una parte de nuestro culto, el llamado a la adoración. Y el propósito de esa parte es que Dios, por medio de su palabra, está llamando a su pueblo para que le adore. Es como que Dios, por medio de esa lectura de la palabra, está diciendo: pueblo mío, iglesia mía, reúnanse que el culto va a comenzar, ¿no? Dios mismo reuniendo a su pueblo para adorarle. Tenemos también oraciones en nuestro culto, son parte de nuestro culto. Tenemos también lecturas en nuestro culto, son partes de nuestro culto. Tenemos también predicación, tenemos alabanza
Entonces, ¿se dan cuenta a lo que me refiero cuando hablamos de partes del culto, verdad? Cuando hablamos de liturgia, partes del culto, el orden del culto. Bueno, recordemos que todo lo que hacemos en la iglesia, incluyendo las partes del culto, están reguladas por la palabra. Nosotros abrazamos el principio regulador, sola escritura. Solo la palabra de Dios dice lo que la iglesia debe hacer en su contexto formal de comunidad de fe. Entonces, cada elemento, cada parte que conforma nuestro orden de adoración debe ser bíblicamente fundamentado. Si nosotros leemos la escritura en el culto, tenemos que tener un fundamento bíblico para eso. Si nosotros predicamos la palabra en el culto, tenemos que tener un fundamento bíblico para eso. Si cantamos en el culto, tenemos que tener un fundamento bíblico para eso, hermanos. Tenemos que ver en la Biblia cómo Dios quiere ser adorado. De esa manera entramos a nuestro inciso A en este primer punto sobre cuáles son las partes del culto, ¿verdad? Así que vamos a ver, inciso A. Partes del culto cristiano en la iglesia del primer siglo. Y voy a pedirles por favor que vayan a Hechos, la lectura que hacía nuestro hermano Jorge. Hechos capítulo 2, y vamos a enfocarnos en un versículo, en el versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y en este versículo vamos a ver las partes del culto cristiano en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. Este versículo está en el contexto del primer discurso de Pedro hacia el pueblo de Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, invistió a la iglesia, ¿recuerdan? Y la iglesia empezó a hablar las maravillas de Dios y salió al pueblo y empezó a predicar el evangelio. Entonces se levanta Pedro y cuando todos decían, mira, parecen borrachos estos, ¿no? Pedro dice, no, estos no están borrachos. Y empezó a predicar el evangelio a todos los que estaban ahí y se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesucristo había dicho, ¿verdad? Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba comenzando ese momento en donde la iglesia empezó a testificar de Cristo. Pedro predicó el evangelio ese día de Pentecostés, de manera que Dios obró en los corazones de los oyentes, compungiéndolos. Y leemos, por ejemplo, desde el versículo 40 al 42. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estoy leyendo el verso 42, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta el contexto en donde está nuestro versículo, el versículo 42? Está en el contexto de la predicación del apóstol Pedro, ¿no? La predicación del apóstol Pedro, en donde muchas personas creyeron en Jesús, y menciona el número, ¿verdad? 3,000 personas. Y también habla de que esas personas que creyeron, luego se bautizaron. Se bautizaron. Y es en ese contexto entonces que nos explica de que ya en Jerusalén había una iglesia. Creyentes, bautizados, y bueno, versículo 42 nos dice que perseveraban, es decir, que eran constantes en reunirse para la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Toda iglesia cristiana fiel a las Escrituras utiliza este texto como base para fundamentar los elementos más básicos en un culto cristiano. Toda iglesia cristiana ortodoxa. Por ejemplo, cuando dice que esta iglesia, ¿verdad?, de creyentes que ya se habían bautizado y que se reunían constantemente, dice que
se reunían para la doctrina de los apóstoles, que es el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Se refiere a las Sagradas Escrituras. La doctrina de los apóstoles es todo aquello que los apóstoles enseñaron a la iglesia y que ellos recibieron por parte de Cristo. La comunión unos con otros. La comunión unos con otros, que es otra parte que nos muestra el texto de Hechos 2:42, que, como vamos a ver más adelante, se refiere a muchísimo más que solamente socializar. A veces cuando leemos esta parte de la comunión unos con otros, muchos piensan que es solamente, vamos a pasar un tiempito juntos, ¿no? Comunión unos con otros sería como que, vamos a ir a jugar voleibol como un grupo de jóvenes de la iglesia, estamos pasando comunión, vamos a tener un almuercito aquí con un grupito de la iglesia. Hermanos, recordemos, todos estos elementos que nos está mostrando Lucas, que es el autor de Hechos, están en el contexto de una iglesia formalmente reunida. ¿Recuerdan? Se bautizaron después de que creyeron y luego dice perseveraban, es decir, que se reunían para todas estas cosas. Todas estas cosas están en el contexto de un culto formal. No está hablando de una salida informal de la iglesia, está en el contexto del culto formal. Entonces, la comunión unos con otros es mucho más que solamente socializar entre hermanos. Ya vamos a hablar de eso más adelante. También tenemos el partimiento del pan, que esa es una clara referencia a la cena del Señor. La iglesia se reunía constantemente para celebrar la cena del Señor. Y por último, en nuestro texto, en Hechos 2:42, nos presenta también las oraciones. Y es interesante que lo presente en plural, las oraciones. Hermanos, el culto cristiano de la iglesia en el primer siglo permeaba, rebalsaba en oraciones. Es una pena hoy, ¿verdad?, cuando ves tal vez en otros contextos de iglesias, que en vez de orar, el director de alabanza o el pastor, el pseudo apóstol, se la pasa diciendo, Dios me dijo esto en una visión, esto es lo que Dios me dijo en un sueño, pero no hay oración de ruego, no hay oración de gratitud a Dios, no hay oración de petición de perdón de pecados, hermanos. La iglesia primitiva estaba llena, el culto primitivo estaba lleno de oración. La iglesia en sus cultos tenía oraciones y oraciones a Dios. Entonces, es bueno notar estos elementos que Lucas nos presenta del culto cristiano en el primer siglo, ¿no? Había palabra de Dios, comunión unos con otros, cena del Señor y oraciones. Ahora tenemos que aclarar algo, ¿no? Es bueno aclarar también que Lucas está escribiendo, obviamente el libro de los Hechos tiene un estilo literario narrativo. Eso quiere decir que lo que Lucas está haciendo es contar acontecimientos, está contando la historia, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a encontrar un versículo en donde, por ejemplo, el apóstol Pedro se levanta y en tono de mandamiento dice, muy bien, iglesia, ustedes así tienen que celebrar el culto. Primero, tiene que haber esto. Segundo, tiene que haber esto. Tercero, esto. No vamos a encontrar un versículo en donde vamos a ver expresamente, literalmente a Pedro o a cualquiera de los apóstoles ordenar que el culto se haga así y asá. No. Pero ¿por qué este texto de Hechos 2:42, siendo un versículo que ha sido escrito en un estilo narrativo, lo consideramos como algo que tiene autoridad para que ordenemos nuestro culto? Bueno, aunque no vemos la expresión de mandamiento directo concernientes a las partes del culto, cuando Lucas cuenta la historia de cómo la iglesia celebraba su culto,
prácticamente nos está mostrando la aprobación apostólica de ese culto. ¿Se entiende? Cuando Lucas nos cuenta cómo los discípulos, los primeros cristianos celebraban la reunión, el culto, Lucas nos está diciendo que los apóstoles aprobaron ese culto. Los apóstoles eran los que estaban poniendo el fundamento, ¿verdad?, para la iglesia. Entonces, los apóstoles nunca prohibieron este tipo de culto que Lucas nos cuenta que la iglesia primitiva aplicaba, ¿no? Entonces vemos un ejemplo apostólico como nuestra base. Bien lo explica el escritor Sam Waldron en su libro ¿Cómo pues deberíamos adorar? Él dice lo siguiente, escuchen: el hecho de que esta adoración, devoción, tuviera lugar bajo el liderazgo directo de los apóstoles de Cristo, exige que debamos tomar el versículo 42 como un ejemplo positivo para nosotros en nuestra adoración formal. Por sí mismo, esto nos lleva a pensar que lo que estaba ocurriendo era apropiado y un ejemplo bueno y necesario para nuestra adoración. Lo que está diciendo el escritor es que los elementos del culto cristiano que leemos en Hechos 2:42, ¿verdad?, que se reunían constantemente para la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, tienen la aprobación apostólica. Y por tanto, tiene que ser practicada por las futuras generaciones de cristianos. Y ahí entramos nosotros. Si los apóstoles aprobaron este tipo de culto en el primer siglo, tiene que ser replicado por las demás iglesias en los demás siglos. Y nosotros somos la iglesia en el siglo XXI. La pregunta es, ¿será que lo que Dios inspiró aquí en Hechos 2:42 sigue valiendo para nosotros 21 siglos después? Claro que sí. La palabra de Dios nunca pasa de moda. La palabra de Dios nunca deja de ser. El Señor Jesucristo dijo, todas las cosas pasarán, mas mi palabra no pasará. Puede que la cultura pase, pero la palabra de Dios no pasa. Puede que ahora los gobiernos, ¿no?, a nivel internacional, universalmente, traten de ir como enseñando de que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero para lo que Dios dice que era malo desde el principio en su palabra, sigue siendo malo hoy. Dios no cambia y su palabra tampoco. Dios es inmutable y su palabra también. Entonces, lo que leemos en Hechos 2:42 tiene validez también para nosotros. El libro de los Hechos es palabra de Dios inspirada y por eso es útil para nosotros. Y por eso nosotros consideramos que Dios está indicando en Hechos 2:42 cómo Dios quiere seguir siendo adorado en el siglo XXI por su iglesia. El teólogo R.C. Sproul dice en su libro Cómo debemos rendirle culto. Dice lo siguiente: ciertamente el Espíritu de Dios aviva en el alma de los redimidos un nuevo deseo de adorar. El que no es cristiano, obviamente, no quiere adorar a Dios. Lo que está diciendo R.C. Sproul es que una vez que tú creíste en Jesucristo, Él, con su Espíritu morando en ti, aviva un nuevo deseo de querer adorarle. Pero escucha bien, dice, pero ese deseo no puede abandonarse al curso natural de la experiencia. Debe ser cultivado, debe ser aprendido de acuerdo con las directivas de la Escritura. La adoración a la cual somos llamados en nuestro estado renovado, es decir, desde el momento en que tú naciste de nuevo y eres ahora un cristiano, una nueva criatura, en ese estado renovado, dice que es demasiado importante esa adoración como para dejarla a las preferencias o a los caprichos personales o a estrategias de mercadeo. Agradar a Dios es lo central de la adoración.
Por tanto, nuestra adoración debe estar informada por la palabra de Dios. En todo momento debemos buscarle instrucciones propias de Dios para la adoración que le agrada a Él. Y termina diciendo en otra porción de su libro, R.C. Sproul dice, el punto central no es lo que nos estimule o emocione a nosotros. Nuestra preocupación primordial tiene que ser lo que le agrada a Dios. Qué importante lo que dice este teólogo. Nosotros, si bien podemos tener un deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón desde que hemos creído en Él para adorarle, Dios no lo ha dejado a nuestra imaginación, a nuestra creatividad, cómo adorarle. Ese deseo ardiente en nuestro corazón de adorarle tiene que ser guiado por la palabra de Dios. Cómo Dios quiere que le adoremos. Entonces, ese deseo no se tiene que apagar, pero tiene que ser bien direccionado por Dios mismo. La gente que llegó a Hechos 2:42, ¿verdad? Después de escuchar la predicación de Pedro y creer en el Evangelio, hermanos, esas personas no necesitaban de música estridente, de música fuerte para estimular sus sentidos en el culto. Algo que sucede mucho hoy en día. Personas que van a cultos solamente para sentir cómo su adrenalina sube por la música. Sentir una emoción por la música. No, hermanos, estos creyentes de Hechos 2:42 perseveraban en todas estas cosas. Si te das cuenta, Lucas ni siquiera menciona la música entre estos elementos. Ahora, no te asustes, no estoy diciendo que la música o la alabanza no va a formar parte o no forma parte del culto de adoración. Nosotros cantamos aquí y si lo hacemos es porque tenemos un fundamento bíblico. Pero lo que Lucas está mostrando es que no es lo primordial. Estos cristianos, 3,000 cristianos, hermanos, se reunían no por la emoción de música, porque no había. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que los mantenía ahí perseverando? La palabra de Dios, las oraciones, la comunión unos con otros y hacer memoria de Cristo a través de la cena del Señor. ¿Se pueden dar cuenta qué tipo de cristianos habían en este tiempo? Cristianos que amaban al Señor, amaban su palabra, aunque tal vez no había música. Ahorita vamos a ver que sí cantaban, pero no tenían una banda ahí que los acompañaba. Cantaban a capela, ¿no? Pero hermanos, ellos amaban la palabra del Señor y eso los mantenía constantemente reunidos. Hoy en día hay personas que necesitan una dosis musical para sentir su cristianismo. Eso es una pena. Eso es una pena. Necesitan escuchar el sonido del piano de fondo cuando un hermano está orando para así sentir un poquito de emoción y en la oración poder llorar. Por el pianito que suena de fondo. Hermanos, es triste que muchas iglesias han caído en esa barata estrategia de manipulación emocional. Es muy triste, ¿no? En el momento en el que el hermano que está dirigiendo, ya sea el pastor, ya sea el director que se ha designado, dice vamos a orar, el pianista tiene que inclinar su rostro y orar con todo el pueblo de Dios. ¿Qué hace el pianista tocando en ese momento? No solamente está mostrando que no tiene reverencia a la oración congregacional, sino también que está haciendo uso de algo que está estimulando las emociones de los hermanos. Si alguien está llorando en ese momento, tal vez ni siquiera es por la oración o por la palabra impartida, sino tal vez por las hermosas notas que él está tocando. Hermanos, eso es manipulación. Los hermanos del primer siglo no necesitaron pianito para compungirse. Cuando Pedro les predicó el evangelio y les llamó al arrepentimiento, ellos no necesitaron un pianito de fondo.
¿Se dan cuenta? Hay personas hoy que necesitan ver y escuchar una banda de música tocando a modo de concierto, con luces que están saltando, gritando, para que los oyentes consideren, ese sí es un buen culto, ¿no? Y el culto que no, y así digamos, ¿no? La iglesia que no tiene una banda de música, no. Aplazado, ¿no? La pregunta es, ¿para quién es el culto? ¿Quién tiene que dar su aprobación al culto? Si el culto es para nosotros y todos los que estamos sentados aquí somos como una especie de jueces en un concurso como La Voz o Factor X, ¿verdad? O Yo Me Llamo, ¿no? Que tienen sus jueces ahí para juzgar al que está participando y decir, no, te faltó esto está mal, tienes que mejorar esto. Bueno, entonces, todos aquí seríamos jueces porque yo estoy, o todo lo que se hace aquí es para ustedes, ¿no? Pero vuelvo a preguntar, ¿para quién es el culto? Es para Dios. Es para Dios. Él es el que tiene que dar su aprobación. Él es el juez y Él es quien dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer para agradarle, para adorarle. Entonces, hermanos, como veíamos hace un momento, tenemos en la palabra de Dios fundamento bíblico de los elementos básicos de un culto cristiano. Hechos 2:42 ya nos mostró que un culto cristiano tiene que tener palabra de Dios, comunión unos con otros, que ya vamos a explicar más adelante a qué se refiere específicamente eso, cena del Señor, como también oraciones. Y pasamos a nuestro inciso B. Si alguien se ha estado preguntando sobre el tema de los cantos, aquí lo vamos a responder, ¿no? El canto congregacional no se encuentra expresado en el versículo que hemos tomado, Hechos 2:42, ¿no? Uno empieza a leer ahí y dice, aquí yo no veo alabanza, ¿no? Aquí yo no veo cánticos. ¿Por qué cantamos en el culto entonces? ¿No? Bueno, hermanos, el hecho de que no se encuentre expresamente, ¿no?, en Hechos 2:42, no significa que no lo aplicaban, ¿no? Pero sí nos muestra la prioridad que tenía la iglesia en ese tiempo, que no era la música, pero sí cantaban, hermanos. La alabanza es bíblica, ¿no? Y se aplicaba ya desde el Antiguo Testamento. El mismo libro de los Salmos, hermanos, es un himnario, ¿no? Fue escrito para que el pueblo israelita lo cante en sus sinagogas. Y ellos lo utilizaban, lo usaban también para ciertas épocas del año, para ciertas festividades. Ya tenían ciertos salmos que ellos utilizaban en sus cánticos, ¿no? Entonces, no podemos decir que la alabanza no es bíblica, es bíblica. No podemos decir incluso que los instrumentos de música no son bíblicos, ¿no? El libro de los Salmos nos muestra que muchas de sus alabanzas incluyen instrumentos. De hecho, muchos salmos tienen ahí en letritas pequeñas un comentario para el director de música diciendo que se toque en tal instrumento o en tal tono de música, porque habían instrumentos. Entonces no podemos tampoco decir que la alabanza no podía llevar instrumentos, ¿no? La instrumentación en la alabanza es bíblica también, ¿no? Pero vamos a estar hablando de todo esto de la música en otro sermón, porque es algo más profundo también. Pero hermanos, nosotros tenemos que ver que en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también
hay aprobación del canto congregacional. Hay aprobación neotestamentaria para la alabanza en nuestro culto, ¿no? Por ejemplo, en la primer cena del Señor que se celebró. ¿Ustedes saben cuál fue la primer cena del Señor que se celebró? La que Cristo instituyó, ¿verdad? En el día de la Pascua, cuando Él se reunió con los discípulos y celebraron la primer cena del Señor, en donde Él instituyó la primer cena. Dice la Escritura en Mateo 26:30, ¿no? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Interesante, ¿verdad? Que en el contexto de la primer cena del Señor, en el contexto de la institución de la cena del Señor, algo que tenía que ser repetido por todas las demás generaciones de la iglesia a lo largo de la historia, hubo un canto. La palabra himno se refiere a un canto religioso, un canto que hablaba de Dios, ¿no? Entonces, siendo la cena del Señor parte de los elementos de la adoración, porque recuerdan lo que veíamos en Hechos 2:42, doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, ¿qué es eso? Cena del Señor, ¿verdad? Y ahí, según Jesucristo, puede haber cantos, puede haber alabanza. Entonces, lo que estamos diciendo es que por la aprobación del dueño de la iglesia, quien en la cena del Señor, que forma parte de uno de los elementos de la adoración en el culto, hubo un himno, puede haber alabanza, cánticos en el culto a Dios. Dios lo permite y Dios desea ser adorado con cánticos, ¿no? Algunos sugieren que en ese himno que cantaron el Señor Jesucristo y sus discípulos, tal vez cantaron algunos de los salmos de alabanzas designados por el Talmud, ¿no? Para esa época de la Pascua, normalmente se tenía algunos himnos o salmos escogidos específicamente para la Pascua, ¿no? Entonces ellos cantaban salmos como desde el 113 hasta el 118. Podían escoger cualquiera de esos, ¿no? Pero en otro momento ya vamos a hablar sobre el canto de salmos, sobre el canto de himnos. Por ahora, lo que quiero que quede claro es que Jesús incluyó el canto congregacional en la cena del Señor y por tanto lo vio como apropiado para la adoración a Dios. Por eso cantamos. ¿Se dan cuenta? Por eso cantamos. Cristo lo permitió. Ahora vamos a ver que fue algo que se fue repitiendo, ¿no? No fue algo exclusivo de esa cena del Señor, sino que fue algo que la iglesia lo fue repitiendo. Vamos a ver que el apóstol Pablo aprueba el canto congregacional en el culto de los corintios. El culto de los corintios, en una iglesia que claramente se movía en su culto de adoración con total desorden y caos. Si tú lees la primera carta a los corintios te vas a dar cuenta por qué estoy diciendo esto. Los corintios eran una iglesia completamente desordenada y hacían un jolgorio de su culto. Bueno, Pablo dice en 1 Corintios 14:23, por el desorden que ellos hacían, que si entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Hasta ese punto era el desorden de los corintios, ¿no? En su culto. Pero en ese contexto de poner orden a la iglesia de los corintios en su culto público, Pablo dice también en 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Escuchen ahora, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pablo nos está revelando algo muy importante del culto de los corintios. Había oraciones, claro que los corintios oraban en desorden, oraban sin entendimiento, por eso Pablo dice, oren con entendimiento.
Pero también Pablo nos revela que en el culto de los corintios había cantos. Por eso dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Los corintios cantaban en sus cultos. Cantaban en sus cultos. Más adelante vamos a hablar de la importancia de que todo lo que hacemos en el culto tiene que ser con el uso de la razón, con el entendimiento. Pero lo que queda claro en este punto es que Pablo, como apóstol de Jesucristo, no está prohibiendo el canto congregacional en el culto de los corintios, a pesar incluso de que era una iglesia desordenada. Pablo dice, canten, pero canten ordenadamente. Canten, pero canten con el entendimiento. ¿No? Pablo fácilmente podría haber dicho, no hagan eso, no canten. ¿Qué es eso? Pero no, Pablo no lo dice. Pablo aprueba el canto, pero un canto ordenado, ¿verdad? Entonces vemos la aprobación de Cristo, el dueño de la iglesia, para los cánticos de la iglesia, la aprobación apostólica cuando Pablo permite a los corintios cantar en su culto. Y ahí tenemos, hermanos, ¿no?, una idea básica de un culto cristiano en el primer siglo. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, oraciones y canto congregacional. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos 5 elementos en los que debe girar un culto cristiano. Simple, sencillo. Pero estamos en una época en donde muchas personas se creen más sabios que Dios, más creativos que Dios. Vamos a ayudarle a Dios a hacer de su culto algo más cool, ¿no? Vamos a ayudarle a Dios a hacer de su culto algo pues más entretenido para las masas. Esto no le gusta a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo vamos a atraer jóvenes? ¿Cómo vamos a retener a esos jóvenes aquí? Hermanos, tristemente con estrategias humanas podemos llenar un edificio, pero vamos a llenarla de cabras y no de ovejas. Mira cómo llenó Pedro la iglesia. Bueno, Dios a través de Pedro, la iglesia en ese día de Pentecostés. 3,000 personas con el poder de la palabra de Dios. Y esas 3,000 personas no necesitaron la estimulación ni de la música estridente, ni de la manipulación estratégica o de mercadeo que hoy se usa para ser perseverantes, constantes en sus reuniones. Es un llamado que cada uno de nosotros tenemos, de la forma en la que tal vez hemos estado viendo el escoger una iglesia o el ir a una iglesia, ¿no? A mí me gusta esa iglesia, ¿por qué? Y la mayoría se va a enfocar en su alabanza, ¿no? Porque tiene un grupo profesional que tocan. Hermanos, vayamos a lo bíblico, ¿no? Vayamos a lo bíblico. Y así pasamos a nuestro último punto, ¿no? Punto número 2. ¿Qué son las circunstancias del culto? Hace ratito estábamos hablando de las partes del culto. ¿Recuerdan? Las partes del culto, como las partes del auto, ¿no? Bueno, las partes del culto, acabamos de ver que son 5, ¿no? Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, oraciones y el canto congregacional. Ahora, cuando hablamos de circunstancias, ¿qué estamos diciendo? ¿No? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, las circunstancias son aquellos aspectos que rodean a las partes, pero esos aspectos, es decir, las circunstancias, no han sido claramente ordenadas, claramente mandadas, ¿no? De manera que la iglesia ha recibido por parte de Cristo cierta libertad en su aplicación. Pero estamos hablando de una libertad limitada por la misma palabra. Recordemos lo que leíamos hace rato que decía el teólogo Arcis Sproul, ¿no? Cuando Dios nos ha dado ese fuego, ese nuevo sentir de adorarle, no nos ha dejado abandonados a nuestra creatividad, no.
ese fuego tiene que ser bien dirigido por su palabra. Pero hay algunas cosas que han quedado medias sueltas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, como iglesia, discernir bíblicamente cómo aplicarlas también. Y vamos a entender esto mejor con ejemplos, ¿no? Con algunos ejemplos. Por ejemplo, la Cena del Señor. Hace ratito dijimos que la Cena del Señor es una parte importante del culto de adoración, el partimiento del pan, ¿no? Y hemos visto las partes que están claramente establecidas para la Cena del Señor, ¿no? Está claramente expresado en la Biblia que Cristo instituyó la Cena del Señor para ser constantemente aplicada por su iglesia y le dio un propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la Cena del Señor? Hacer memoria de mí, dice Cristo, ¿verdad? Que hagamos memoria de su obra redentora, que hagamos memoria de el favor que recibimos por parte de Dios en Cristo. También en la Cena del Señor está claramente expresado los elementos, los símbolos que debemos utilizar. Pan y el fruto de la vid, la copa, ¿no? Por eso es que nosotros no podemos cambiar ninguno de esos símbolos. No podemos celebrar la Cena del Señor como algún loco dijo alguna vez con papas fritas y Coca-Colas, ¿no? No, porque Cristo claramente instituyó que sea con pan y el fruto de la vid. También, hablando de la Cena del Señor, está claramente expresado en la Biblia que la Cena del Señor, al formar parte importante del culto de adoración, como veíamos en Hechos 2:42, hermanos, no podemos dejarla de celebrar cada vez que nos reunimos formalmente en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos reunimos en un culto de adoración y creemos que no pueden faltar las oraciones, y creemos que no pueden faltar la doctrina de los apóstoles, y creemos que no puede faltar la comunión unos con otros, ¿por qué razón creemos que en algunas reuniones formales sí podría faltar la Cena del Señor? ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la que nosotros creemos en la constante celebración de la Cena del Señor cada vez que nos reunimos aquí. Por eso es que cada domingo celebramos la Cena del Señor, porque Hechos 2:42 dice que perseveraban en cada una de estas cosas, incluyendo la Cena del Señor. Entonces ahí está un fundamento importante para la pregunta, ¿y por qué lo hacemos cada domingo? ¿No? Bueno, también, hablando de la Cena del Señor, está claramente expresado en la Biblia que los cantos, los himnos, son aprobados por Cristo, ¿verdad? Entonces, no es pecado que cantemos, hermanos, en la Cena del Señor, que está en el contexto de nuestro culto, ¿no? No es pecado cantar. Y bueno, también está expresado el día en el que celebramos la Cena del Señor. Nosotros lo celebramos el día domingo, ¿verdad? El día domingo. ¿Y por qué lo celebramos el día domingo? Bueno, nosotros vemos el ejemplo apostólico a lo largo del Nuevo Testamento de que se celebraba la Cena del Señor el primer día de la semana, ¿no? Y cuando vemos un ejemplo apostólico, estamos viendo la aprobación apostólica, la aprobación de los apóstoles. Pero qué importante era ese primer día que los apóstoles empezaron a celebrar la Cena del Señor el primer día, ¿no? Bueno, era tan importante porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Cristo se le apareció a todos los apóstoles después de resucitar un primer día de la semana, que fue ya el primer día de la semana después de su resurrección. Y también, hermanos, Cristo, 50 días después de la Pascua, es decir, 50 días después de su crucifixión, Cristo ascendió al cielo. ¿Adivinen qué día? El primer día de la semana. Hermanos, Cristo resucitó, se le apareció a sus discípulos, ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Y esa ascensión fue un primer día de la semana, un domingo. Hermanos, la iglesia celebra un día domingo claramente expresado por el Nuevo Testamento como el día en que celebramos la Cena del Señor.
Pero hay muchas cosas que rodean a la cena del Señor que no han sido claramente establecidas y que como iglesia debemos discernir y aplicarlas con dirección de también la Biblia, pero principios generales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tenemos que reunirnos el domingo, pero ¿a qué hora? Jesús no dijo, no, reúnanse el domingo y tiene que ser 10 de la mañana. No, hermanos, Cristo no ha dado una hora específica. La iglesia ya escoge un horario que sea acorde a donde todos puedan estar, ¿no? Entonces, a esta hora nos reunimos para adorar al Señor, ¿no? Entonces hay iglesias, hermanos, que se reúnen 10 de la mañana como nosotros. Hay otros que se reúnen a las 11 de la mañana. Hay otros hermanos que su culto de adoración lo tienen en la noche. Y celebran en la noche la cena del Señor y celebran en la noche su culto, ¿no? Entonces, como ven, es algo que la iglesia ha decidido con discernimiento para la gloria de Dios, ¿no? También con respecto a la cena del Señor, sabemos que tenemos que cantar, que no es pecado cantar. La pregunta es, ¿tenemos que cantar de pie o sentados? ¿No? ¿Tenemos que cantar con instrumentos de música o sin instrumentos de música? ¿Qué dijo Jesús en la cena del Señor? No dijo nada de eso. Pero la iglesia, a la luz de la palabra, tiene que ir discerniendo lo que es mejor para la iglesia, para edificación del pueblo y que obviamente va a ser de agrado para el Señor en ese sentido, ¿no? Porque si es de tropiezo para la iglesia, ¿será que le va a agradar a Dios? No, ¿verdad? Entonces, si es de tropiezo para la iglesia, mejor lo quitamos, ¿no? Es una circunstancia. Es una circunstancia. Así que ahí tenemos, hermanos, un ejemplo solo a la luz de la cena del Señor, que es una circunstancia, ¿verdad? Cada iglesia tiene la libertad regulada por la palabra de Dios de decidir aquellos aspectos que no están claramente establecidos en la Biblia, pero estos aspectos, estas circunstancias deben ser basadas bajo las reglas generales de la palabra de Dios. Reglas generales. Ustedes saben que hay reglas generales en las cuales nosotros debemos manejarnos en estos aspectos no tan claros. Y ahorita los vamos a mencionar, ¿no? Vamos a mencionar 3 reglas generales con las cuales la iglesia debe manejarse en estos aspectos. Primera regla general: hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Pablo dice esto en 1 Corintios 14:40, ¿no? A los corintios se lo dice a una iglesia en el culto de adoración en el cual ellos no tenían límites de cuántas personas se levantaban a compartir la palabra, ¿no? Se levantaba uno por aquí, se levantaba otro por allá y otro por allá. Pablo dice, no, ordénense, ¿no? Que hablen uno por uno. Y Pablo empieza a ordenarlos. Pablo le dice que hagan todo decentemente y con orden a esta iglesia en donde, por ejemplo, alguien se levantaba y empezaba a hablar en lenguas, ¿no? Lenguas son idiomas diferentes, ¿no? Y bueno, esta persona se levantaba a hablar en lenguas y nadie le entendía. Y Pablo dice, si no hay alguien que traduzca a esa persona que está hablando en lenguas, mejor que se siente y que se calle. Pablo lo dice tan claro que es algo que es innegable no darse cuenta de que Pablo está diciendo que eso da desorden a la iglesia, ¿no? Da desorden. Pablo le dice también esto de hacer las cosas decentemente y con orden a una iglesia en donde las mujeres, contradiciendo el orden determinado por Dios en los roles dado a los hombres y mujeres, habían empezado, hablando de las mujeres, ¿verdad? En Corinto, las mujeres habían empezado a usurpar roles en el culto público que no les correspondía a ellas, ¿no? Ellas estaban queriendo hacer una especie de movimiento feminista en la iglesia de los Corintios ya en el primer siglo, ¿no? Y Pablo dice, no, eso es desorden. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hágase todo
decentemente y con orden. ¿Se dan cuenta que Pablo no está prohibiendo nada de lo que los corintios en realidad hacían como culto? En el culto de los corintios había palabra de Dios, solamente que desordenado, ¿no? Uno se levantaba por aquí, otro por allá. Había palabra de Dios. En el culto de los corintios habían oraciones, hace rato decíamos, ¿no? Pablo da a entender que habían hermanos que se levantaban y oraban en el Espíritu, pero a veces oraban y nadie entendía porque oraban en lenguas, ¿no? Y no había interpretación, ¿no? Pero había oraciones. En el culto de los corintios habían cánticos. Pablo dijo hace rato, ¿verdad? Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. En el culto de los corintios, según 1 Corintios 11, había cena del Señor. Entonces los corintios de alguna manera tenían un culto que sí tenían las partes de un culto cristiano, pero lo hacían todo en desorden, ¿no? Pablo no les prohíbe que hagan todo eso porque son elementos bíblicos para adorar, pero Pablo de alguna manera está diciendo que lo están haciendo todo mal, que están haciendo todo un jolgorio, que parece un culto, que su culto en los corintios parece un carnaval. Los que han salido tal vez por las calles en la época de carnaval saben el desorden que se hizo en las calles, ¿verdad? Sin respeto tú recibías un globazo en la cara, aunque eras mujer con un bebé tal vez en tu barriga, o aunque estabas yendo a la universidad clarito, estabas yendo con tus cuadernos, un globazo. Un desorden total, ¿no? Pablo de alguna manera está diciendo a los corintios, su culto parece un carnaval, ¿no? Un desorden total, un jolgorio. Parece un manicomio religioso, un circo. Con razón, si algún indocto, algún incrédulo entra, van a decir que están locos, ¿no? Por tanto, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sin prohibir nada de lo que los corintios hacían, les dicen, hagan todo decentemente y con orden. Si alguien predica la palabra, que lo haga con orden. Si cantan, háganlo con orden. Si celebran la cena del Señor, háganlo con orden. Los corintios se emborrachaban en la cena del Señor. Qué desorden, ¿no? Pablo no les prohíbe, ahora ya, corintios, no celebren la cena. Por nada más no la van a celebrar. No. Pablo dice, tienen que celebrarla, pero con orden. ¿Se dan cuenta, hermanos? Háganse todo decentemente y con orden. Segunda regla general, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. En el mismo contexto del desorden de los corintios, Pablo le dice esto en 1 Corintios 14, 26. Hermanos, cuando nosotros venimos acá, no venimos solamente a calentar el asiento, a escuchar algo para que entre por aquí y se salga por acá, ¿no? Tiene que tener un efecto que baje a nuestro corazón y tenga mucho fruto, que salgamos edificados de aquí, ¿no? La insistencia de Pablo, por ejemplo, ¿no?, en que haya un traductor entre los corintios, ¿no? Cuando alguien se levantaba a hablar en otra lengua, que era otro idioma, Pablo dice que tiene que haber un traductor. Tiene que haber alguien que traduzca todo lo que se está diciendo en lenguas para que la iglesia sea edificada, alimentada, para que reciba alimento. ¿Verdad? Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14, 28, y si no hay intérprete o si no hay traductor, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermano, este es un mandamiento apostólico que es una y otra vez roto por muchos pseudo apóstoles que hoy en día dicen Rabakatasaya en sus cultos, ¿no? Y empiezan ahí a hablar y se exaltan y de repente les sale un shalalalalala. Hermanos, ¿qué es eso? Están rompiendo el mandamiento apostólico de Pablo que dice, si no hay intérprete, cállate, no lo digas. ¿Por qué? Porque
porque tiene que haber edificación de esa palabra. ¿Te das cuenta? Pablo dice incluso en 1 Corintios 14, 18, 19, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar. Escucha el énfasis de Pablo de hablar aunque sea 5 palabras en el culto. 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo dice que hablaba en lenguas. Pablo dice que hablaba en otros idiomas. Pero Pablo dice que prefería hablar 5 palabras que sean de edificación para la iglesia antes de hacerse hecho en lenguas angelicales por ahí, ¿no? No, hermanos, muchos lo hacen solamente como un show religioso. La iglesia tiene que hacer todo para edificación. Y esto se aplica también en el ámbito de las alabanzas, hermanos. Las alabanzas tienen que ser edificativas. Cuando muchas congregaciones usan el tiempo de alabanzas como una inyección anímica, ¿no? Una inyección anímica, casi como una especie de droga auditiva que lleve a la persona a una especie de éxtasis religioso, ¿no? No, hermanos. La alabanza, la música no tiene que ser algo que tenga un efecto en ti de llevarte así como al nirvana, ¿no? Como hablan los budistas. No, hermanos. Muchas personas en el tiempo de alabanza es como si se perdieran, en serio, es como si se drogaran. Empiezan a saltar, se revuelcan, balbucean cosas sin sentido. Hermanos, la alabanza tiene que tener edificación. ¿Qué es eso de remolineando, por ejemplo? ¿Alguna vez escuchaste eso? Esa alabanza, remolineando. ¿Y saben qué? Empiezan a cantarla, ¿no? Remolineando, y empiezan a dar vueltas como un remolino, ¿no? Y algunos se revuelcan en el piso. Hermano, eso es desorden, como lo que decíamos hace rato en nuestra primera regla general, que no se tiene que hacer. Y en segundo lugar, remolineando. ¿De qué te edifica esa letra a ti? ¿Qué alimento espiritual recibes a través de eso? Nada, ¿verdad? Por tanto, no debe ser cantado si no te edifica. Pablo dice, hacedlo todo para edificación de la iglesia, ¿no? Cantaré con el Espíritu, dice Pablo, pero cantaré también con el entendimiento. Lo que cantamos en la iglesia, hermanos, tiene que ser con entendimiento. Tengo que entender lo que canto. A veces incluso, aunque sea muy bíblico lo que cantamos, medio en automático, ¿no? Estamos ahí viendo el libro, pero estamos ahí como cantando en modo robot, ¿no? Sin discernir lo que estoy cantando. Tenemos que poner todos nuestros sentidos, hermanos, cantar con el entendimiento para recibir edificación. Ya vamos a hablar en otra prédica sobre que tenemos que cantar doctrina, ¿no? No cualquier cosa. Se tiene que cantar la Biblia, no cualquier cosa. Entonces, hágase todo para edificación. Tercer regla general, la última. Hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Y si bien este versículo está en el contexto de la comida sacrificada a los ídolos y cómo el creyente debe discernir en su libertad cristiana que aunque todo le es lícito, no todo le conviene, ¿verdad? No todo le conviene. Hermanos, este texto expresa claramente el profundo significado de la existencia de todo ser humano. ¿Alguna vez te has puesto a preguntar esa pregunta filosófica, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Bueno, los padres puritanos, ¿no? Los creyentes del pasado, enseñaban a sus hijos esta verdad con una pregunta en su catecismo. Nosotros, por cierto, los sábados
en la tarde estamos estudiando el catecismo de nuestra iglesia, ¿no? Pregunta y respuesta. Y vamos enseñando doctrina, enseñanza bíblica a nuestros pequeños, a las familias. Y escucha esta pregunta profunda, ¿no?, que los padres le hacían a los hijos en la época de los puritanos. ¿Por qué Dios te creó a ti y a todas las cosas? Los que vienen a la escuela bíblica recuerdan esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios te creó a ti y a todas las cosas? Y la respuesta dice, para su propia gloria. Para su propia gloria. Pablo dice que debemos glorificar a Dios con todo lo que hagamos, incluso desde los aspectos más básicos como tomar y comer. Eso lo haces todos los días, ¿verdad? Comes, tomas. Bueno, Pablo dice que desde esos aspectos más básicos de tu diario vivir, tienes que buscarlo hacerlo para la gloria de Dios. Y claro, engloba todo porque dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Será que el culto incluye eso? ¿Será que el culto de adoración incluye ese todo para la gloria de Dios? Claro que sí. Cuando nos reunimos a adorar a Dios, tenemos que buscar hacerlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Hermanos, el alcance de nuestro glorificar a Dios tiene que invadir cada aspecto de nuestra vida, incluyendo cómo adoramos a Dios. ¿Se acuerdan? El pasado domingo hablábamos del corazón con el que venimos a adorar. ¿Has preparado tu corazón para adorar a Dios? ¿O ahora mismo estás desesperado, ¿no? Estamos adorando a Dios. Estamos adorando a Dios. Buscamos glorificar a Dios, ¿no? Hacerlo todo para la gloria de Dios es un mensaje completamente revolucionario para la iglesia en el siglo XXI. Esta iglesia antropocéntrica en donde el hombre es el centro y no Dios. Decir, hacer todo para la gloria de Dios en este tiempo, para muchos cristianos puede resonar como un ruido a sus oídos. Porque para muchos, el culto gira en torno a ellos, no en torno a Dios. A mí me tiene que gustar, ¿no? A mí me tiene que agradar. A mí me tienen que servir. Entonces el hombre ha empezado a ser el centro en muchas congregaciones y no Dios, ¿no? Es en ese contexto, hermano, de ese pensamiento de este tiempo, de darle al hombre lo que el hombre quiere, que muchas congregaciones han caído tristemente en las garras del pragmatismo. ¿Saben qué es el pragmatismo? El pragmatismo es aquello que funciona. Es aquel plan que ante los ojos del mundo te garantiza el éxito a tus proyectos, ¿no? Este pensamiento filosófico es muy utilizado hoy en día por empresas que quieren asegurar la venta de sus productos. ¿Y qué pragmático ven en estos tiempos para vender su producto? Por ejemplo, si una empresa quiere vender sus productos, contratan a un youtuber, ¿no?, famoso, a un streamer, ¿no?, a uno que tiene muchos seguidores en sus páginas, en sus redes sociales. Porque hoy en día eso es lo que la mayoría de las personas ven, siguen. Entonces imagínate a uno de esos youtubers famosos promocionando tu producto, te asegura compradores, ¿no? Te asegura compradores. Eso es pragmatismo. ¿Te das cuenta? Eso es pragmatismo. Las empresas han visto lo que funciona y cómo funciona, entonces dicen, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Hermanos, tristemente ese pensamiento ha llegado a la iglesia. Y hemos empezado a ver cosas que el mundo hace que son pragmáticas, que funcionan y hemos dicho, si eso funciona para llenar estadios, si eso funciona para que la gente venga, entonces lo hagamos. Aunque no sea bíblico, aunque Dios no lo ordene en ninguna parte de la Escritura, pero funciona, lo hagamos. Oh, hermanos, qué triste es que incluso en seminarios bíblicos
enseñan, por ejemplo, este término que le han dado a ese tipo de estrategias, ¿no? Iglecrecimiento. ¿Cómo hacer crecer tu iglesia? Bueno, haz un estudio de mercadeo, ¿no? Haz un estudio en donde tú vas a ver qué es lo que la gente quiere de una iglesia y empiezas a preguntar, ¿qué te gustaría en una iglesia, ¿no? Y bueno, la gente te va a decir, me gustaría que tenga una buena banda de música, profesionales, me gustaría que el predicador no sea un aburrido, no, quiero un predicador cool, que se vista cool, que sea bien esporádico, animador, y van a empezar a darte todo lo que el público quiere, ¿no? Y bueno, tú empiezas a notar y dices, bueno, aquí tenemos la estrategia para iglecrecimiento, ¿no? Para que la iglesia crezca. Pero tristemente, lo que vas a estar haciendo es darle al mundo lo que el mundo quiere. Y vas a tener un lugar repleto, pero repleto de mundanos. Porque el mundo te dijo lo que su corazón pecaminoso quiere. El hombre gira en torno a ellos. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Pero en ningún momento, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Bien dijo un teólogo, antes la religión, es decir, el cristianismo, estaba centrado en Dios. Antes, lo que no era propicio para la gloria de Dios era infinitamente malo. Ahora, lo que no es propicio para la felicidad del hombre es malo. Es injusto e imposible de atribuir a la deidad. Antes, el bien del hombre consistía en glorificar a Dios. Ahora, la gloria de Dios consiste en el bien del hombre. ¿Se dan cuenta cómo se han volcado las cosas? Por eso es que hoy en día tenemos iglesias antropocéntricas en donde el centro es el hombre y no Dios. Y de repente vemos que los reflectores se han desviado de Dios al hombre. Y de repente la preocupación de agradar a la voluntad de Dios se ha cambiado para agradar a la voluntad del hombre. Y de repente muchos cultos de adoración ahora son centros de entretenimiento como un club social. O podríamos compararla con una discoteca. Pero ya no parecen iglesias que se enfocan en Dios. Conclusión, las iglesias no deben caer en la desesperación de llenar un lugar sin importar los medios que se utilicen, porque estaremos abarrotando un edificio de pura gente carnal y sobre nuestras cabezas va a estar la sangre de aquellas almas que por venir a un lugar en donde tal vez se divierten con juegos, con otro tipo de actividades, creen que son salvas, pero están de camino a la perdición. Gente que no tiene hambre de la palabra, no tiene hambre de los pastos verdes, solamente de juegos, solamente son entretenidos. El cristiano verdadero, hermanos, es aquel que, como dice el Salmo, ¿verdad? Como un siervo sediento brama por las aguas en el desierto. Ese es un verdadero cristiano. Clama por las refrescantes palabras de Dios para calmar su sed. El hombre carnal, si no hay show, si no hay juegos, si no hay inyección emocional a través de cualquier otra cosa como música estridente, si en esa iglesia no hay personas, y esto también es algo que se ve mucho, ¿verdad? Si en esta iglesia no hay personas del sexo opuesto que me atraigan físicamente, entonces para esas personas esa iglesia no vale la pena, ¿no? Es aburrida, no voy a congregar aquí, es una iglesia anticuada, fría, porque ellos tristemente no están buscando la gloria de Dios, no están buscando a Dios, están buscando su propia gloria, su propia satisfacción, no están buscando los pastos verdes. Y si no buscas los pastos verdes es porque no eres oveja. La oveja desea los pastos verdes. Estimado amigo, si no es Cristo y su palabra quien te mantiene en la iglesia, entonces estás con un corazón errado. Habrán muchos
que llegarán al juicio de Dios diciendo, Señor, Señor, pero Cristo les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso yo te insto hoy, con la autoridad de la palabra de Dios, cree en Cristo, en aquel justo que murió en la cruz por los injustos. Cree en Cristo, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios, que fue sacrificado para que todo aquel pecador que crea en Él sea salvo de la condenación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, mi amigo. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el perdón de Dios por todos tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás adoptado como hijo de Dios y tendrás todo el derecho, como dice el apóstol Juan, todo el derecho de ser llamado hijo de Dios.